El 7 de diciembre de 2001, la BBC publicó un artículo que llamó Antigua Ciudad Perdida, ubicada bajo aguas cubanas. Esta emocionante noticia fue anunciada por un equipo de exploradores encabezados por Pauline Zelitzky, ingeniera marina, y su esposo Paul Vansvain. Su compañía ha colaborado con el gobierno cubano para tratar de descubrir cientos de buques cargados de tesoros de la época de la colonia española. Pero lo que su equipo de sonar encontró fue mucho más misterioso. Según sus informes, Vansvain y Zelitzky hicieron un trato con Fidel Castro para tomar lecturas con sonar del lecho marino, en busca de galeones españoles hundidos con tesoros y subir a la superficie su oro. El oro sería compartido entre ellos y Cuba. Nadie había recibido condiciones así de favorables. Fue emocionante. Cuando apuntaron el sonar al lecho del mar, lo que hallaron no fue oro sino monumentos arquitectónicos increíbles. El hallazgo se hizo específicamente en la punta occidental de Cuba, a 800 metros de profundidad, en medio de corrientes marinas muy fuertes que hacen imposible explorar la zona, a menos que se cuenten con los sumergibles más modernos. Lo que vieron en sus lecturas de sonar fueron edificios con formas piramidales, largas carreteras y muchas formas de arquitectura megalíticas. Y lo que sabemos en los reportes originales fue que firmaron un acuerdo de confidencialidad con la revista National Geographic, para la publicación de un reportaje a mediados del año 2003, cosa que nunca sucedió. Entretanto, Pauline Zelitzky dejaba filtrar información sobre esos descubrimientos. Según los informes de Zelitzky, usó un submarino y vio esfinges, así como extrañas inscripciones en las rocas. Y no olvidemos que se trata de una zona que no pudo estar sobre el nivel del mar desde hace al menos 11.000 años. Ella captó imágenes submarinas de una pirámide con un cambio en su ángulo a mitad de altura, muy similar a la que vemos en la pirámide escalonada de Zoser en Egipto. Así que vemos una relación directa entre estos monumentos y los que vemos en Egipto. Esto es sorprendente porque indica que las pirámides egipcias pudieron haber sido construidas en la misma época, y por lo tanto mucho más antiguas de lo que se presume en la arqueología convencional. Ahí lo tenemos, bajo el mar, y obviamente es artificial, y entonces la historia es borrada. Zelitzky estimó que se requerirían al menos 11.000 años para que una estructura como tal se hundiera a las profundidades a las que fue hallada. Extrañamente, luego de publicar sus hallazgos, las agencias de noticias y televisoras hicieron silencio. ¿Pero con qué se toparon? Cuando hablamos de ciudades sumergidas, nosotros les damos credibilidad a la evidencia de la idea de una civilización cíclica. La pregunta es, ¿qué tan antiguas son esas civilizaciones? Parecen darse en ciclos de 5.000 años. Hay un contexto histórico de civilizaciones hasta 50.000, 60.000 y 70.000 años, en ciclos de 5.000 años en la mitología. Quizá la mitología esté más basada en hechos que lo que hemos creído, o lo que estábamos dispuestos a creer. Si esta estructura en el lecho marino se hundió, posiblemente hace más de 11.000 años o más, tal vez podría ser un vínculo con la Atlántida. La Atlántida es casi un término genérico, que se usa para definir la búsqueda de los orígenes de la civilización. Esto probablemente se remonta al siglo XIX, cuando un congresista estadounidense llamado Ignatius Donnelly escribió el libro que se convirtió en una obra seminal sobre la Atlántida. Se titulaba La Atlántida, el mundo antidiluviano. Él proponía que todas las civilizaciones del mundo antiguo y del mundo moderno en América tenían una civilización madre en común. El gran filósofo Platón nos legó toda la información sobre la Atlántida, que al escribir alrededor del año 350 a.C., indica que deberíamos buscar la Atlántida en algún lugar del Caribe cerca de las Islas Bahamas. Las historias de Ignatius Donnelly, acerca de una civilización madre, hicieron que el concepto se tornara más bien en una ciudad sumergida. La Atlántida existió, era una cultura muy avanzada, probablemente pobló las grandes islas de las Bahamas y otras islas del Caribe. Y pudo haberse sumergido y destruido en un gran cataclismo, que pudo ser el gran evento denominado Dryas reciente. El investigador Graham Hancock explica lo siguiente. El denominado Dryas reciente, en primer lugar, consideramos el mundo durante la era de hielo. Todos hemos oído de eso. ¿Qué fue realmente? La última glaciación ocurrió hace unos 125.000 años. Surgieron grandes casquetes de hielo, principalmente sobre Norteamérica y al norte de Europa. La razón exacta del cambio de clima aún es debatida por los científicos, pero no hay duda que una capa de hielo de 3 kilómetros de grosor cubrió América del Norte,
y una gran área de Europa también estaba cubierta por la misma capa de hielo. Pero el clima comienza a cambiar hace unos 21.000 años. Las temperaturas aumentan casi a los niveles modernos. El hielo comienza a desaparecer. Luego repentinamente hace 12.800 años, de la noche a la mañana todo cambia, y la Tierra cae de nuevo en una nueva glaciación. Es una época de grandes extinciones de especies. La evidencia más reciente de que le da sentido coherente es la hipótesis del impacto del Dryas reciente. Fue postulada por un grupo de científicos de gran reputación. Lo que dicen esos científicos es que existen indicios que indican que la Tierra fue impactada por varios fragmentos de un cometa. Durante mucho tiempo el cometa estuvo en nuestra órbita con una presencia visual muy espectacular. Nunca hizo impacto con la Tierra. Pero hace 12.800 años comenzó a fragmentarse dividiéndose en trozos muy grandes, y se estima que 4 de esos fragmentos se precipitaron sobre el casquete de América del Norte. Algo literalmente más allá de la imaginación. El impacto debe haber creado un calor muy intenso, que derritió el casquete de hielo de América del Norte y envió un enorme volumen de agua hacia el sur. En cuestión de días o semanas de aquella inundación comenzó el descenso de la temperatura. Ya no habría más agua, el mundo se secó hasta el punto de que comenzó un periodo muy frío y oscuro de extinciones de animales. El Dryas reciente duró 1200 años, desde hace 12.800 hasta 11.600, y luego sucedió algo extraño. La Tierra había estado en una glaciación y de pronto hace 11.600 años, ocurrió un segundo pulso de derretimiento de agua de los océanos. Una hipótesis al respecto es que la Tierra interceptó de nuevo la estela de restos del mismo cometa y hubo otros impactos hace 11.600 años, pero esos impactos no fueron en el hielo sino en el océano. Cuando se tienen impactos de cometas en el mar, lo que se producen son grandes tsunamis y una gran cantidad de vapor de agua, y es lanzado a la atmósfera superior y ese vapor de agua crea un efecto invernadero que genera un calentamiento radical de la Tierra. Llama mucho la atención que coincide con la fecha exacta, hace 11.600 años de la fundación de Göbekli Tepe, y es mucho más llamativo que hace 11.600 años, es la fecha exacta que Platón da para la destrucción y desaparición bajo el mar de la civilización perdida de la Atlántida. Si lo que dice Graham Hancock sobre el Dryas reciente es cierto, donde más en el planeta podremos ver evidencia de ello. La inundación también sumergió otras áreas de arquitectura megalítica, como la hermosa pirámide que vemos en las Islas Azores, frente a la costa de Portugal. Lo que vemos en las costas de la India o Japón donde también hay arquitectura sumergida. Todo tipo de evidencia que desafía la visión convencional. De hecho, hace unos pocos años y a poca distancia de Malta en el estrecho de Sicilia, se descubrió en el fondo del mar un enorme megalito que nadie disputa que fue hecho por el hombre, y esa zona del Mediterráneo estuvo cubierta por agua hace más de 9.000 años. Lo que lo hace 3.000 o 4.000 años más antigua que la fecha calculada de los templos monumentales de la isla de Malta. Expertos han hecho investigaciones alternativas que pudieran coincidir con la hipótesis del Dryas reciente. En relación con las pirámides sumergidas en los océanos del mundo, es mucho lo que se ha obtenido de la investigación realizada por el Dr. Courtney Brown y su grupo de expertos en visualización remota. Su grupo está empezando a estudiar, no solo lo que describen como la antigua Atlántida, sino que han podido visualizar evidencias de lo que causó la caída de la sociedad, que literalmente causó una gran destrucción de la superficie terrestre y que pudieron surgir conflictos y guerras en muchas partes del mundo. El hecho de que surgieran tantas ruinas submarinas en todo el mundo es un hecho fascinante. La humanidad no se ha unido de la forma que esperaríamos o quisiéramos desde la época de la Torre de Babel. Y desde entonces estuvimos desperdigados por toda la superficie de la Tierra. Veamos ahora de qué conflictos hablan el Dr. Courtney Brown y sus investigadores. Antiguos textos del filósofo griego Platón explican en gran detalle la destrucción de la Atlántida por Zeus en castigo por la arrogancia humana. La leyenda describe al fundador de la gran ciudad como un semidios controlado por Poseidón. Como castigo por sus transgresiones morales, Zeus envía una bola de fuego para destruir las ciudades acuáticas. Hay ciertos paralelos entre la historia de Platón y un relato similar entre dos dioses sumerios en guerra. Es muy posible que la historia griega, la que nos relata Platón sobre el gran continente perdido de la Atlántida regido por Poseidón, el dios de los mares, tenga raíces más antiguas.
Después de todo, los historiadores en esos tiempos tomaban prestadas historias, es lo que llamamos sincretismo, la forma en que la narración, las imágenes y la narrativa pasan de una cultura a otra, especialmente si están geográficamente cercanas. Algo que es cierto en este caso. Está claro que Enki, el gran dios de las tradiciones sumerias, pudo haber sido la figura de Poseidón. Y el dios destructor también pudo haber venido de las tradiciones sumerias. Esto no solo es posible, es probable. Zeus es el nombre que conocemos de la tradición griega como el que imparte el castigo a la Atlántida, cuya población había logrado muchas cosas, porque comienzan a dar las cosas por sentado. Pero que pudieron dar por sentado los pobladores de la Atlántida, ¿cómo pudieron volverse inmorales? Puede ser esta otra interpretación de una figura divina que castiga a los humanos por saber demasiado. Hay menciones en los mitos de las tradiciones sumerias en la época antes de la inundación, cuando existía una alta civilización y ciudades. Y luego llegaron las aguas, y todo tuvo que comenzar desde cero. Lo más interesante es que, es el recuerdo de este mundo antidiluviano, de la existencia de cosas importantes antes de la inundación. Puede haber una conexión entre la versión griega de la Atlántida y los dioses sumerios. El investigador Anton Parks expone algo muy revelador sobre el tema. Esto es interesante, porque hemos sabido desde hace mucho tiempo, que Platón fue formado por sacerdotes egipcios, pero gracias a los textos del templo de Edfu, sospechamos que tuvo acceso a los textos. Sin embargo, hay elementos muy similares entre la versión platónica de la Atlántida y los textos egipcios de la Atlántida que Anton Parks tradujo, y podemos entender en unas pocas palabras que Osiris, considerado el dios sumerio Enki, huyó de Mesopotamia para ayudar a fundar una nueva civilización. Según la doctrina de Enlil, huyó a la Atlántida y se radicó en una de las islas del Océano Atlántico. Este antiguo territorio es mencionado en textos funerarios, como el libro egipcio de los muertos, lo llaman, la Memta, que puede ser traducido como la corona de agua de Ta. Ta es uno de los nombres de Osiris, es el nombre egipcio de Enki. Como todos los otros dioses tiene muchos nombres. Y entendemos que Ta, se establece en unas islas. Y podemos identificar datos similares a las escrituras de Platón. En las versiones de Edfu de la Atlántida siempre hay ataques de las fuerzas de Set. Set, por supuesto, es Enlil. Entendemos que viajó hasta Egipto y siguió más allá, hasta Marruecos, las Azores, las Islas Canarias. Set no dejó de atacar la isla de Osiris. Otro elemento escalofriante de esta historia es que hay una tecnología que los dioses egipcios usaban como protección, los pilares de Dje, que colocaban alrededor de las ciudades, y aparentemente incluso algunos en las aguas. El texto los llama flotadores, su función es proteger a la ciudad. Y leemos en partes del texto que gracias a la energía generada por los pilares de Dje, los egipcios podían controlar las aguas y podían crear muros líquidos muy gruesos para proteger su ciudad. Muchas mitologías y leyendas tienen similitudes. Entendemos que Osiris pudo haber sido Poseidón o Neptuno, y Enlil de alguna forma pudo ser Zeus. Es interesante destacar que Poseidón es siempre representado por un tridente, que luego es conectado con el tridente bíblico de Satán por la Iglesia Católica. Si Enki es conectado con esta interpretación, podría la destrucción de la Atlántida ser la historia de la ira de Sabé sobre la humanidad avanzada. Anton Parks sugiere que hay una conexión entre la versión científica del cataclismo y los textos egipcios. La Atlántida egipcia debe haber durado lo suficiente en las historias para ser parte de la cultura egipcia, los textos funerarios la mencionan con frecuencia. De hecho, la Atlántida egipcia, la Mamta, corresponde al occidente. También significa occidente en egipcio. Y el occidente es donde sepultaban a sus muertos. Vemos la idea constante de cuando se viaja al oeste se camina entre los muertos. En la historia egipcia, la muerte de Osiris ocurre al mismo tiempo que otra muy singular en los cielos. La caída del ojo del sonido que hallamos en las inscripciones de Edfu, es la destrucción de un planeta que existía entre Marte y Júpiter. Es donde hallamos ahora el cinturón de asteroides. Allí solía haber un planeta. La muerte de Osiris ocurre en ese punto de la historia. Immanuel Velikovsky, en 1950 publicó un libro titulado Mundos en colisión. En su libro plantea que Venus fue expulsado de Júpiter como un cometa, y pasó cerca de la Tierra causando las catástrofes mencionadas en las mitologías del mundo.
¿Pueden las traducciones de Anton Parks, de los textos sumerios, explicar este momento en la historia de la humanidad y su relación con el diluvio? En el texto de Edfu que se tradujo, menciona la caída del ojo del sonido. Venus estaba ubicado cerca de Mulje. Era uno de sus satélites. Y cuando Mulje explotó, su satélite Venus fue lanzado hacia el sistema solar. En un momento pasó muy cerca de la Tierra. Luego tenemos la muerte de Osiris. Según los textos, fue obra de Enlil, quien preparó su ataque en la Tierra como en el cielo. Quería hacer una historia e impactar significativamente en la historia de los dioses. No iba a permitir ser derrotado por la tecnología terrestre. Venus fue lanzado hacia el sistema solar y giró en él durante miles de años, hasta finalmente tomar su lugar actual. Enlil debe haber querido poner su punto final a la interminable guerra que libraba contra Enki Osiris. Y estuvo cerca con la muerte de Osiris. Pero entonces un segundo evento y para suerte de todos, Osiris regresa como Horus, y la batalla comienza de nuevo. Hay muchos elementos que describen estos eventos, y describen la llegada de Horus, para destruir el mal en el mundo y vengar la muerte de su padre. Esto explica un evento catastrófico similar que ocurrió en la misma época, que fue la destrucción de la Atlántida. Fue probablemente un cometa que de hecho, es Horus, según el texto sumerio. Fue cuando sucedió el gran diluvio, hace 10.000 años. ¿Pueden estos antiguos textos sumerios explicar una batalla por el poder sobre la Tierra y la destrucción, no solo sobre el planeta sino en los cielos? Los textos antiguos indican que los sobrevivientes de este cataclismo vivieron para contar la historia de Egipto. Platón nos cuenta de dónde proviene la historia, de un ancestro de su familia, Solón, un famoso legislador griego, del 600 a.C. Y en esa visita, se reunió con sacerdotes egipcios, quienes le contaron la historia de la existencia de una alta civilización en la antigüedad remota, que fue destruida en un cataclismo y quedó sumergida bajo las aguas. Algunos de ellos llegaron a Egipto y se fundieron para formar la gran civilización egipcia. Con la gran civilización egipcia, vino la Gran Pirámide. Quizás este antiguo conocimiento que ahora está sumergido en el lecho marino, resurgió a la superficie terrestre.